la intención de este acto es intentar explicar de la forma más clara posible cuál es la verdadera situación legal de las actuales minas de Alquife, de cuál es nuestra postura y cuáles son los objetivos que perseguimos, que pretendemos. Explotación y aprovechamiento minero nace como fruto de la unión de dos proyectos de la familia Sánchez Redondo como propietarios de los derechos mineros y terrenos en la explotación minera de Alquife y la familia Tejera como gestora del Grupo Tejera, uno de los grupos familiares más importantes en este sector en el ámbito andaluz. Esta empresa que hoy venimos a presentar en este acto es el resultado de la unión de dos familias de empresarios de capital totalmente andaluz, cuyo único objetivo es el de generar riqueza de Andalucía para Andalucía y principalmente para la comarca del Marquesado. Queremos dejar muy claro que aquí venimos exclusivamente a hacer una presentación de la empresa que ya se ha hecho y una exposición de la defensa de nuestro derecho, perdónenme que hable como nuestro en el sentido no literal, sino realmente soy la persona responsabilizada de esa defensa, de nuestro derecho y nada más, sin ninguna agresividad y sin ningunas ganas ni deseo de atropellar absolutamente a nadie. Se está en condiciones y dispuesto a todo el diálogo necesario con todos aquellos que tengan intereses legítimos en la explotación de las minas de Alquife. Solo con los que puedan y pueden acreditar intereses legítimos. No dialogaremos nunca, en ningún momento, con aquellos que no siendo, digamos, representantes de esos intereses legítimos, intenten, como se ha intentado en años anteriores y en tiempos anteriores, pescar en río revuelto. No se debe entender esta declaración abierta, absoluta de diálogo como un signo de debilidad. Quien lo entienda así se engaña. Iremos hasta el final en la defensa de nuestro derecho. Pero nos interesa, por encima del beneficio, como empresa, y por supuesto buscándolo, nos interesa tener muy presente algo que es lo que más interesa a todo el mundo que está aquí y a los que no están aquí. Y es que somos plenamente conscientes de que una batalla judicial y administrativa puede eternizarse por mucho derecho que tengas. De manera que, tanto para nosotros como para quien esté enfrente de nosotros, ¿en perjuicio de quién? En perjuicio de la zona, en perjuicio de las posibilidades de explotación y de riqueza de la zona. Y en beneficio precisamente de todos, volvemos a poner sobre la mesa esa declaración de diálogo, de deseo de resolver estos temas razonablemente con aquellos que tengan intereses legítimos. Bien, nosotros basamos nuestro derecho en algo que curiosamente hasta el momento se ha pretendido olvidar por completo. Ustedes, cualquiera que haya haya cogido en sus manos documentación sobre la quiebra de las minas de Andaluza de Minas, que se inició o se centró esencialmente en el año 95 y siguientes, verán que ni por la administración autonómica ni por las partes interesadas se hace mención a un documento clave esencial que es el auto judicial de 26 de noviembre del año 2000 por el cual se procede a la adjudicación de remate de toda la explotación de las minas de Alquife, sin limitación de ninguna clase. Se adjudica a un grupo de mineros, que no todos, la total explotación de las minas de Alquife, y en ese conjunto de bienes y derechos que se adjudican están
58 fincas registrales, que nosotros decimos, y la señora registradora de la propiedad de Guadix también dice, en un escrito suyo de suspensión de inscripción de esas fincas de junio del año 2011, que sin duda alguna esas fincas registrales, esas 58 fincas registrales, se corresponden literal y exactamente con las concesiones mineras. Y en consecuencia no se corresponden con ninguna finca física sobre el terreno. Nosotros en su día intentamos inscribir esas fincas y solicitamos la inscripción, y la señora registradora en ese escrito que acabo de decir nos dice que no puede inscribirlas, no porque no sean nuestras, porque además les puedo leer literalmente lo que dice, sino porque como no se ha dado lo que es la preceptiva autorización administrativa de la transmisión, de la venta de esas concesiones a la entonces sociedad y a la actual sociedad de gananciales constituida por el señor Sánchez Ferri y su esposa, pues hasta que no tengamos la autorización administrativa no nos inscribe la finca, pero no porque dude en absoluto de que son de la sociedad de gananciales. De manera que las concesiones administrativas se transmiten en el año 2000. Las concesiones mineras entraron en causa de caducidad en todas las causas previstas por la ley, por la legislación minera de caducidad, desde el año 1995. ¿Estamos? Ahora bien, desde el punto de vista del derecho administrativo, la administración tiene que iniciar a instancia de parte o de oficio, tiene que iniciar cuando se den esas causas de caducidad, un expediente de caducidad para declararlas caducadas. Y eso no lo ha hecho nunca la Administración Autonómica Andaluza. Y en base a que eso es así, y a una interpretación que a nosotros nos parece espléndida, en ese sentido, que es del Servicio Jurídico de la Junta de Andalucía, se dice por la Administración Autonómica que las concesiones están vigentes hasta el año próximo y el siguiente, hasta 2015. A nosotros eso nos parece magnífico, puesto que son nuestras. Y son nuestras porque se transmitieron en ese auto, primero del juez de lo social, del juzgado número 1 de Granada, como digo, representadas en esas 58 fincas registrales, que la señora registradora de la propiedad dice: todas las fincas identificadas por el número registral, a excepción de la finca registral número 4956 del término de la Anteira, son concesiones administrativas de mina de hierro o de masías. Textual. De manera que si eso es así, y teniendo en cuenta que en el año 2000 se adjudicaron a los mineros en calidad de ceder, que se llama en derecho, y estos mineros al mismo tiempo las cedieron a 3 ciudadanos ingleses, que supongo que ustedes no necesito leerles los nombres porque la mayoría de ustedes conocen quiénes eran, y estos 3 ciudadanos ingleses a su vez las transmitieron y las vendieron a la sociedad de gananciales a la que he hecho referencia antes. En consecuencia, ese tema no admite la menor duda. Llegamos a 2 conclusiones. Las concesiones están vigentes y las concesiones son de la sociedad de gananciales a la que hemos hecho referencia, ahora representada en la defensa de esos derechos por la sociedad, la empresa que se ha dado a conocer en este momento y en este acto. Primera cuestión fundamental. Segunda cuestión, ¿de quién son los terrenos? ¿Qué ha pasado con el suelo de las minas de Alquife? Pues el suelo de las minas de Alquife, que era en su totalidad de la sociedad de gananciales, en el año 2008, la sociedad de gananciales, por 3 escrituras públicas,
otorgadas ante la notaria señora Navarro Cuchillos de Almería, bueno, de la provincia de Almería, vendieron a 3 sociedades alemanas, cuyo nombre ahora no importa, vamos, pero en ese aspecto, en todo caso, en el diálogo después, si quieren, se lo puedo matizar. Vendieron de un suelo, de una totalidad de suelo, que de acuerdo con el auto de adjudicación se cifra en 1.644 hectáreas, vendieron del orden de 770 hectáreas de suelo. En concreto, 380 y tantas fincas registrales con nombres y apellidos en las escrituras públicas. Pero no vendieron las fincas registrales, entre las cuales ni una de las fincas registrales que hacen referencia a las concesiones. Bien. Como además en esas escrituras públicas, cuando se vendieron a esas empresas alemanas, daba la impresión de que estábamos en un momento económico muy distinto del actual, y a nadie parecía interesarles los lodos y residuos minerales que existen en las minas de Alquife, resulta que en esas 3 escrituras públicas se mete una cláusula cuarta expresa en la cual los compradores le dicen a los vendedores que los lodos y residuos no entran en la compraventa. Los lodos y residuos quedan en propiedad del señor Sánchez Ferris y su esposa. Y que cuando ellos, compradores, les interese y les digan que los retiren, los tendrán que retirar a su costa, porque evidentemente es muy costoso y no les interesaba. De manera que, tanto teniendo en cuenta que ahí hay 2 yacimientos, no uno, sino 2, uno de clase C, que es la mina en sí misma, que alguien dice que la quiere explotar, y me parece muy bien. Existen serias dudas, desde nuestro punto de vista, sobre la rentabilidad de ese tipo de explotación hoy en Alquife. La mina en sí misma, o sea, el yacimiento de clase C. Pero existe además un yacimiento de clase B, que son los lodos y residuos minerales. En relación con lo cual, como dueños de las concesiones vigentes, tenemos prioridad absoluta para la autorización de explotación de esos lodos y residuos minerales. Y aun en el caso de que parte de esos residuos estuviesen sobre suelo parcialmente que se hubiese vendido, teniendo en cuenta esa cláusula cuarta de la que les he hablado antes, que los mismos compradores excluían los lodos en su totalidad son de la sociedad de gananciales. Y eso, todo lo que estoy diciendo aquí tiene una demostración documental sin la menor duda. Si se ha vendido parcialmente prácticamente más del 50% del suelo, bueno, ¿de quién es cada cosa? Porque realmente ahí lo que se ha producido es una usurpación completa del 100% por parte de unos compradores parciales. Esa es la causa por la cual nosotros hemos interpuesto una demanda, lo que se llama acción reivindicativa de dominio, que se introdujo en el juzgado de Guadix el día 31 de julio de este año, solicitando además que se inicie judicialmente, porque si lo hacemos cualquiera de las dos partes, la otra parte no lo va a afectar, como es lógico, que se inicie un expediente de deslinde y amojonamiento de la propiedad de la sociedad de gananciales por un lado y de los compradores parciales por el otro. Dicho lo anterior, claro, se nos puede preguntar, ¿y por qué necesitan ustedes ese deslinde? ¿Que no está? Pues miren ustedes, está extraordinariamente, desde el punto de vista físico, extraordinariamente complicado trazar el límite de dónde está cada cosa. Porque, por ejemplo, para empezar, es claro
que en una sola de las fincas vendidas está incluido la totalidad del pueblo minero. En una sola. Está incluida la totalidad del pueblo minero. Claro, la totalidad del pueblo minero no es algo, normalmente el derecho con carácter general, si tú vendes una finca, vendes, o sea, todo lo que hay dentro de ella acrece a la finca. Pero esto no es aquí, no es así en este caso. En este caso si hay 300 viviendas, ahora estoy hablando un poco de oído, si hay 300 viviendas, por ejemplo, 200 son fincas urbanas con su número registral que están inscritas en el registro de la propiedad de ¿cuál es? Y que son independientes de la finca que las contiene. Por favor, si no me explico con claridad, o sea, no importa que me interrumpan. Yo estoy dispuesto a aclarar lo que sea, pero esto me parece fundamental. O sea, son fincas distintas de la finca dentro de la que están. Y después hay otro montón de fincas, de edificios del pueblo minero, que no están inscritos. Y que se puede discutir si acrecen o no acrecen a la finca que se vendió. Pero eso habrá que verlo. Razón por la cual, en este caso concreto, aparte de más de 200, que se dice pronto, más de 200 contratos privados de compraventa de Andaluza de Minas a terceros de la zona de suelo, que están en poder de la sociedad de gananciales y que son suyos, y que se iniciará el proceso de inscripción, de elevación a escritura pública y de inscripción posterior en el registro de la propiedad. De manera que esa es la situación, digamos, general de los aspectos más importantes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido aquí? Aquí sucede que en el año 2000 tenemos el auto de remate, y ese auto de remate lleva consigo una escritura pública de venta de los mineros a los 3 ciudadanos ingleses, que curiosamente, solo se eleva esa escritura pública en el año 2004. En el año 2004. Se nos puede decir que es que hasta el año 2004 no se, a ver si lo digo yo ahora, no adquirió firmeza el auto del año 2000, pero no es así. Es que con posterioridad al año 2000, el año 2001, se produce otro auto del mismo juez. El mismo juez que había adjudicado la totalidad de la explotación de minas de Alquife en el año 2000 a unos, vuelve en el año 2001 con otro nombre, no ya como fincas registrales, sino con el nombre, pues eso, de la Magdalena, la Periquita, la no sé qué, no sé cuánto, a adjudicar a un grupo de mineros, no a todos, a un grupo de mineros vuelve a adjudicar las concesiones mineras. De manera que aquí hay una doble adjudicación. Aquí hay una doble adjudicación. Y uno de los dos tiene que ser nulo de pleno derecho. No pueden ser los dos, porque los dos se refieren a lo mismo. Entonces, curiosamente, en el año 2003, más o menos, se produce una aclaración, un auto de aclaración del mismo juez, el cual dice unas cosas tan pintorescas que yo ahora aquí no voy a decir, no voy a calificarlas de ningún tipo de derecho. Si llega el momento, y si es necesario en su momento, actuaremos como corresponda. Ahora simplemente digo que este auto de aquí es nulo de pleno derecho. Y eso con todas sus consecuencias. Este auto del mismo juez del año siguiente al auto de adjudicación primera es nulo de pleno derecho. Y sin embargo, nadie cita este auto. Cita este, incluida la administración autonómica. Y eso se tiene que terminar. Eso se tiene que terminar. Pero esta adjudicación es nula de pleno derecho.
Y eso estoy dispuesto a demostrarlo donde sea. Y vuelvo a insistir, tema muy importante, no estoy dispuesto a demostrarlo en plan de guerra, ni de llevarme por delante a quien sea, no, estoy demostrando en derecho, simplemente en derecho, y con el diálogo abierto a cualquiera que tenga derechos que poner sobre la mesa. Y se ha acabado, Pero esto es, insisto, porque me parece fundamental en todo el conflicto y en todas las idas y venidas que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Es bien cierto, también, es bien cierto que, es decir, se nos dice, estaba diciendo antes, se nos dice por el juez que lo que se adjudicó aquí era solo fincas físicas. Y que ya lo dijeron los que compraban que lo tenían. Bueno, lo que dice el juez que dijeron lo que compraban, no aparece por ningún lado. Eso no es verdad, así de sencillo. No es verdad. ¿Me entienden? Y no es verdad que aquí se adjudicaran solo fincas físicas. Como he dicho antes, hay 58 fincas que no son físicas, que son las concesiones mineras. Y así lo reconoce la propia registradora de la propiedad. Este es el tema fundamental y más importante de todo este asunto, junto con la delimitación clara y precisa del suelo, de cuál suelo es de quién, en cada caso, que es lo que estamos pretendiendo ya vía judicial, que podríamos hacerlo de mutuo acuerdo las dos partes, encargar un deslinde las dos partes y conformarnos con lo que hicieron los técnicos. Pero a la vista de que no hay, digamos, hasta ahora no ha sido posible ese diálogo, hemos decidido ir directamente a la Administración de Justicia. En base a este planteamiento de derecho, sobre el que, por lo menos a mí no me cabe la menor duda, hemos presentado también en el mes de septiembre nuestra solicitud de explotación preferente del yacimiento de clase B, es decir, de los lodos y de los residuos minerales, como dueños del 100% de los mismos, por las razones que antes he explicado. No hemos tenido respuesta aún de la Administración y la esperamos. Porque de luego nos la tiene que dar antes o después, pero nos la tiene que dar. Sabemos que hay otra solicitud anterior, que es de Minas de Alquife, del holding Minas de Alquife, que todos sabemos que fueron los iniciales compradores parciales del suelo que se vendió por la sociedad de garantía. Nosotros, como es lógico, tenemos en nuestro poder pues toda la documentación que se adjunta a esa solicitud de Minas de Alquife, Sociedad Limitada, y podemos afirmar rotundamente que ahí se dicen cosas que no se corresponden con la realidad. Eso diciéndolo en términos muy suaves. Por ejemplo, se dice que Minas de Alquife es propietaria del 90% del suelo. No es verdad. Eso no es verdad. Sencillamente, así de crudo, no es verdad. Minas de Alquife es propietaria, como he dicho antes, del orden de 770 hectáreas de suelo. Y el suelo, inicialmente, es 1644, no sé qué hectáreas. De manera que el resto es de la sociedad de garantías. Luego, en consecuencia, y eso es casi el 50%. Luego, en consecuencia, no es verdad que quien solicita la explotación sea el dueño del 90%. La segunda tema importante, ellos solicitan la explotación del yacimiento clase C, del yacimiento minero. Pero también ponen de manifiesto que compraron las concesiones mineras a los mineros en el año 2011. Con lo cual, aquí tenemos otra cuestión
que tampoco voy a calificar en derecho, pero el hecho cierto es que las concesiones mineras se han vendido 2 veces por las mismas personas. Se han vendido de aquí a aquí, o sea, del auto de 2000 a los señores ingleses y posteriormente a la sociedad de gananciales. Aquí se ha hecho la primera transmisión de las concesiones mineras, y después de este auto nulo de pleno derecho se ha hecho otra segunda transmisión a Minas de Alquife. 2 veces se vende la misma cosa. Teniendo en cuenta que este auto es nulo de pleno derecho, en mi opinión, esta venta es humo. Se ha vendido humo, con todas las consecuencias, y no la voy a calificar en derecho. Como tampoco voy a calificar en derecho esta actuación judicial. Ya llegará su momento, que sinceramente yo desearía que no llegara. Yo desearía que no llegara, porque yo desearía sinceramente sentarme junto con mis representados en una mesa con los, como he dicho antes, con aquellos que tienen algún derecho consolidado en este tema, y llegar a un acuerdo mutuo en beneficio de toda la comunidad. De toda la comunidad. ¿Que eso es posible? No lo sé. Si no, llegaremos hasta el final, vía tribunales, vía administración, todas las vías que el derecho ponga en nuestra mano, sin temblarnos la mano para nada, y caiga quien caiga, incluidos jueces si es necesario. ¿Estamos? Pero simplemente hago, después de poner de manifiesto lo que acabo de decir y las extrañas actuaciones que ha habido en todo este proceso a lo largo del tiempo, sobre todo en los primeros 5 años, es decir, del año 2000 al año 2005, más o menos, pues vuelvo a insistir, a pesar de todo eso, y precisamente por todo eso, y para evitar las consecuencias de todo eso, que pueden traer consigo sin beneficio para nadie, vuelvo a clamar por el diálogo. Vuelvo a clamar por el diálogo. Si no, esto no se resolverá. A lo mejor con todo el derecho del mundo estaremos 10 años peleando y ganaremos, pero habremos perdido 10 años. Esta es la cuestión. Dicho eso, habría infinidad de matices y de cosas que explicar, pero tampoco quiero aburrirles. Y no... Vamos a decir, por ejemplo, estoy recordando ahora, curiosamente, los mismos que dicen se vendieron solo inmuebles aquí, no derechos, en la escritura que la tengo aquí sobre la mesa para quien quiera ver, en la escritura de adjudicación, o sea, de la transmisión inicial ante el notario Chinchilla, las certificaciones de la secretaria judicial repiten de manera reiterada: se están transmitiendo bienes y derechos. Se están transmitiendo bienes y derechos. Y es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y esto es así de claro. Y dicho lo cual, ya no les aburro más. No sé el coordinador si tiene algo más que decir antes del diálogo, si es que ustedes consideran oportuno que lo tengamos o no. Muchas gracias por eso. Yo también quería decir unas palabras, bueno, un poquito para el que no conozca nuestro grupo Tejeda. Nosotros estamos ahora explotando trabajamos a nivel andaluz, ¿no? Y fundamentalmente la provincia de Almería, y tenemos más de 7 explotaciones mineras en actividad en la provincia de Almería y 2 más en Granada, por si no conocían al grupo y todo eso, y estamos perfectamente capacitados para sacar el proyecto para adelante. Nosotros no hemos vendido aquí, no hemos venido a vender humo, eso que dicen que se van a crear 2000 puestos de trabajo o algo así. Nosotros pues, en una primera fase, fácil, porque va a ser unos 250 puestos de trabajo o algo así, y eso que hablan de 2000 o algo así, porque parece que
jugar con la gente, ¿no? y vender humo. Nosotros tenemos muy claro hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y lo capacitados que estamos para esta primera fase de explotación, que sería, como bien ha dicho Paco, las balsas y luego la escombrera, y poquito a poco pues irán generando puestos de trabajo en la comarca, porque principalmente pues se generaría en la comarca. No queremos dar un número concreto, pero evidentemente eso, gente que dice que se van a crear 2.000 puestos de trabajo, me parece que juega un poquito con la miseria de la gente. Y, en fin, somos un capital netamente andaluz, 100%. Las otras sociedades contra las que luchamos son de capital luxemburgués, radical en paraíso fiscal y esas cosas, y en fin, nosotros pues queremos seguir nuestra línea y creemos que es la más adecuada. Venga, muchas gracias. Hecha la aclaración por Raúl Tijera, dale mi enhorabuena al compañero, al letrado don Francisco Soler, porque yo que soy también abogado, sé que es muy difícil explicar de forma clara, como lo ha hecho él, todo el proceso judicial que ha pasado y el que está en vigor. Por tanto, vaya por delante mi enhorabuena, porque no era fácil de explicar todo lo que él ha explicado. Bueno, al hilo de lo que ha comentado don Francisco, lo que sí nos gustaría abrir ahora un espacio de coloquio, de debate, porque no solamente hemos venido a presentarnos y a que nuestro abogado haga una exposición sobre el tema, sino a que también ustedes, por supuesto, faltaría más, hicieran las preguntas que vean oportunas, si tienen alguna duda. Es un tema que ha traído bastante cola en los últimos años, muy en boca de la gente, de los pueblos afectados por las minas. Entonces me imagino que tendrán ustedes dudas, no sé, preguntas, algunos serán escépticos, otros tendrán, no sé, confianza en una alternativa a lo que ya conocen ustedes de atrás. En fin, en cualquier caso, lo que les animo a partir de ahora es que levanten la mano, que pregunten, que intervengan, y que, bueno, para eso estamos. Y pueden dirigirse tanto al letrado que acaba de hacer la exposición, para mí una brillante exposición, y como a cualquiera de los que componemos la mesa, de los que estamos aquí sentados. Entonces, pues no tienen más que levantar la mano y la azafata le acerca el micro y son libres para plantear lo que quieran. Cualquier crítica, es decir, siempre que sea con respeto, por supuesto, estamos abiertos a cualquier manifestación. ¿De acuerdo? Hola, muy buenas. Me presento, soy Benjamín y vengo desde Almería en la consulta. El traslado del mineral porque se puede hacer de dos vías, bien con camiones, por transporte por carretera, o férreo. Si tuviesen que hacerlo férreo, imagino que una parte pertenece a DIF y otra pertenece a Renfe. Las instalaciones férreas, si no me equivoco, lo tendrá que hacer a DIF, y la parte que no sea férrea, la infraestructura está dividida en dos partes. ¿Tienen solucionado ese asunto? Nosotros, en principio, el planteamiento de salida de mineral de aquí lo haríamos vía transporte terrestre. Porque, bueno, todavía no están claras las conexiones con el puerto. En Almería, si conocéis la polémica que se ha desatado porque no quieren las autoridades que pase el mineral, habría que soterrarlo antes de la entrada al puerto, hay que hacer una inversión grandísima, y nosotros no hemos vendido a que vender humo, hemos vendido a vender realidades. Cuando tengamos nosotros la autorización administrativa, antes de 6 meses estamos hablando de mineral, y además se generan bastante más puestos de trabajo, porque harían falta entre 100 y 150 camiones, y una intervención de sacar la vía terrestre. Por supuesto, con todas las medidas correctoras, hablo medioambientalmente hablando, con trenes de lavado, tanto aquí en la carga como en la descarga, y todas las medidas correctoras que nos marque las distintas administraciones. Pero nuestra intención es hacerlo vía transporte terrestre. Muchas gracias. Como están hablando, por lo que yo he entendido, que para empezar habría que llegar a un acuerdo las dos empresas, ¿creen que hay esa posibilidad real de que se sienten y han visto con la otra empresa que hay disposición a eso? Sí, vamos a ver, mire usted, lo digo con toda sinceridad. Como ha dicho el consejero delegado, aquí no se ha venido a vender humo ni cosas por el estilo. Lo digo, hemos hablado exclusivamente de lo que sabemos nosotros
de cuál es nuestro derecho y cómo vamos a actuar. No tenemos ni hemos tenido el menor contacto por la otra parte, en absoluto. Con toda honestidad y con toda sinceridad, invitamos a ese contacto e invitamos incluso sobre todo a la administración autonómica para que tome conciencia en beneficio de la zona, en beneficio de toda la zona y de la riqueza o de por lo menos simplemente de una explotación seria de los recursos naturales de la zona, para que esto se haga lo antes posible. Y lo antes posible solo puede ser de mutuo acuerdo, porque si no, unos procesos judiciales, como he dicho antes, 10 años. 10 años. Bien entendido, como digo, que también he advertido sobre pescadores del río Revuelto. Hay algunos grupos o empresas a los que ya la administración ha respondido con toda claridad y a los que se les ha respondido también judicialmente. Y no tengo no se me caen los anillos en nombrarlos, me refiero a una consultora de Málaga. Entendemos que esa consultora no tiene ningún derecho, ninguna expectativa de derecho. Entre otras cosas porque al año siguiente de ser autorizada la Junta de la Quiebra para venderles material en pago de sus honorarios, el juez anuló esa autorización por no ser competente. El mismo juez que después dio ese auto de 2001, curiosamente. ¿Me entienden? Y después la administración ya les rechazó su solicitud. De manera que hay grupos y gente que ya no tienen nada que decir en este tema. Entendemos que concretamente en Minas de Alquife en concreto tiene algo que decir. Tiene unas expectativas de derecho, ha hecho una inversión, quiere explotar el yacimiento de clase C, lo cual para nosotros no es incompatible con nuestros intereses, son perfectamente compatibles la explotación del yacimiento de clase C y el yacimiento de clase B, por nuestra parte. Y evidentemente ese es un tema que no es, vamos a decir, no es motivo de conflicto. Pero hay que sentarse a hablar y a respetar el derecho de cada cual. Sinceramente, hasta el momento, este es el primer día en el que nosotros lanzamos honesta y claramente esta oferta, que es muy firme también en la defensa de nuestro derecho. Me preocupa también el futuro, porque estamos hablando nada más que de traer los lodos, y una vez que se acaben los lodos, se acabó todo, o hay un proyecto de futuro detrás. Pero los lodos tendrán un periodo de explotación más o menos corto, me imagino. Nosotros no hablamos solo de extraer los lodos, también hablamos de explotar la escombrera. Y es fácil que en la escombrera haya más de 20 millones de toneladas, que pueden ser aprovechables, según nuestro estudio. Y sacando 1 millón y pico de toneladas al año, 100.000 toneladas mensuales, pues fíjate si hay años y puestos de trabajo que se generarían. Evidentemente, volviendo atrás también se podría cohabitar con estos señores, pero bueno, lo que nos vamos a permitir en un momento, nosotros somos propietarios, se compró al principio 1.640 hectáreas, se han vendido 740 y más del 50% pertenece a nosotros. Entonces lo que nos vamos a permitir, como bien dice don Francisco Soler, es que no va a salir. Y va a ser también complicado llegar a un diálogo con una gente que intenta apropiarse de cosas que no son suyas, tanto derecho minero como terreno. Entonces nosotros no nos hemos dirigido a ellos, pero en fin, tampoco lo vemos tan sencillo si siguen en la misma dinámica que están. Y nada, y volviendo también a lo que usted me ha comentado, que había muchísimo trabajo, nada más que explotando la escombrera y los lodos. Y queremos ser realistas. El tema de explotar la mina, pues hay que estar primero 2 o 3 años evacuando el agua y eso, en fin, nosotros todos los estudios que hemos hecho geológicos, pues dice la gente que es muy complicado. Y entonces, por lo que, como yo digo desde el principio, no hemos venido aquí a vender humo, sino realidades, y que se arregle la situación cuanto antes para ponernos todos a trabajar y que se generen puestos de trabajo, que no te entiendo. Yo entiendo que el espíritu de la empresa que se ha presentado hoy por primera vez ante la sociedad local y provincial de aquí de Granada
Bueno, en primer lugar, no somos una ONG, cuidado, una empresa. Pero claro, el espíritu que mueve a la empresa es primero defender los derechos legítimos, como ha explicado el letrado, los derechos legítimos de una familia que es propietaria. Que bueno, que bien es cierto que vendió parte de esa propiedad, pero solo una parte, por cierto, menos del 50%. Siguen siendo propietarios mayoritarios, el 60%. Yo creo que tienen algo que decir. También es cierto que, bueno, que la otra empresa se ha presentado en todos los estamentos, en todas las administraciones, como que son los propietarios casi al 100%. Bueno, allá ellos, el tiempo lo está demostrando que no es así. No queremos estar en una guerra judicial, pues eso, durante una década, primero porque a nivel empresarial es una ruina. Es decir, eso no le interesa a ninguna empresa del mundo, y menos en la época en la que estamos. Pero a la empresa de ellos y a la empresa nuestra, tampoco, es que no le interesa a ninguna de las dos partes. Y muchísimo menos, que son los sufridores directos, eran los habitantes de la comarca. Una comarca que precisamente salen los datos de ser de las más deprimidas a nivel de trabajo de toda Andalucía, con lo cual es el sitio menos indicado para emprender y continuar una batalla judicial. Yo, aprovechando que están ustedes, representantes de alguna administración local, de algunos partidos políticos, yo les animaría, ya que están ustedes aquí, a ver si entre todos, por el bien general y por el interés de la sociedad comarcal, de la sociedad de la zona de la comarca del Marquesado, bueno, pues a ver si entre todos sumáramos, e intentáramos llegar, bueno, a ese principio de entendimiento. Lo ha dicho don Francisco, es decir, nosotros no vamos a negar sentarnos con alguien que tiene una legitimidad, que tiene un derecho, no lo negamos, pero ojo, cada uno el suyo, cada parte el derecho que le corresponda. Si uno dice blanco y el otro dice negro, pues la batalla legal no es imprevisible el tiempo que puede durar. Entonces yo creo que eso sería totalmente nefasto para la comarca. Yo lo entiendo y creo que la empresa lo entiende así. Por eso aprovechamos también el acto para lanzar, bueno, aunque directamente con ellos, bueno, hasta ahora ellos están en otra actitud, la otra empresa está en otra actitud, pero nosotros aprovechamos el acto para lanzar el guante, como se suele decir, ¿no? Decir, bueno, que aquí estamos, que no venimos en plan de venganza, ni de revancha, ni de... No, simplemente a defender lo que entendemos que es justo. Y somos conscientes de que el seguir en esta batalla judicial pues supone mucho tiempo, y un tiempo precioso y valioso que la comarca no se puede permitir perder. Y que si eso se explotara, que puede cohabitar un yacimiento, una explotación y otra, como bien han comentado los compañeros de mesa. Y esa cohabitación sería productivo y beneficioso para todas las partes y para todo el mundo. Entonces, ese es el espíritu que mueve esta empresa, no es otro. Y es lo que ha dicho Raúl, lo que ha dicho Francisco. No, aquí no hemos venido a vender humo de tantos puestos de trabajo, vamos a resucitar la comarca, no. Hay que ser realista. ¿La mina se abrirá? Bueno, vamos a ver si es viable. Pues sí, habrá que estudiar. De todas maneras, no se acaba todo en la mina. Hay saltos de agua, hay otras posibilidades. Es una zona muy rica y tiene muchas posibilidades. Pero claro, lo primero que tiene que llegar es la paz. La paz incluso social, si me permiten. Es decir, entre vecinos. Y luego una armonía entre empresas, es decir, una coordinación. Yo entiendo que la administración tiene un papel muy importante que jugar en este tema. Sí, puede hacer una labor muy importante. De árbitro, de mediador, de aproximar posturas, de donde hay enconamiento, sosegar el tema, reunirse con las partes, no decantarse por nadie a priori, simplemente escuchar a todo el mundo, a ver lo que tienen que decir, e intentar sumar, no restar, ni enfrentar, ni posicionarse sin tener en cuenta el interés general del pueblo. Entonces, yo creo que ese es el camino que podría beneficiar a todo el mundo. ¿Han realizado ustedes un cuadrante sobre beneficios, repartos e inversiones a llevar entre los participantes? Porque, por ejemplo, yo hace tiempo hice un pequeño cálculo y el transferir el mineral en carretera lo complicaba mucho. De la única forma que calculábamos que podría haber sido viable inicialmente
era por tren, no hay otra forma de hacerlo, hasta las afueras de Almería. Y eso se calculaba que rehabilitar las instalaciones actuales necesitaría aproximadamente una inversión de unos 20 millones de euros. De 10 millones, bueno, de 10 aproximadamente, es que había un cálculo, había varias formas de hacerlo. Pero antes de hacer todo eso, imagino que tendrá que haber un consenso entre todas las partes sobre los márgenes de beneficio y la forma de actuar. ¿Tienen desarrollado ya ese proyecto? Nosotros hemos desarrollado un estudio de viabilidad y a nosotros nos entra el número vía carretera por el tema de la complicación, como usted estaba marcando, de todo el entramado ferroviario y las conexiones a los puertos. Si estuviera posiblemente la conexión directa carbonera y el concluido, pues se podría sacar, podría ser factible vía ferroviaria, pero nosotros no tenemos ninguna duda que el proyecto es viable. Si no, estaríamos aquí, ni habríamos invertido dinero. O sea, vía carretera, está estudiado. No le voy a entregar aquí el cuadro de que no hemos venido a eso, pero sí que le puedo decir que estamos capacitados y que el proyecto tiene viabilidad, por supuesto. Mira, va a preguntarle qué tipo de puestos de trabajo se ofertarían en todo lo que ustedes quieren hacer. Más que nada por prepararse la gente de aquí de la zona y no quedarnos como siempre nos quedamos sin nada. Placas, Mercadona, papá y papá. Pues los puestos de trabajo que se demandarían en la zona pues son todos los relacionados con la minería. Maquinistas de maquinaria pesada, baristas, descavadoras, en fin, todo eso, mucho transporte de choferes, habría bastante, y por supuesto, pues, en fin, servicio aledaño a toda esa gente, pues imagínate, nosotros calculamos 200, 250 personas más o menos fijas en operativa diaria, vigilantes, en fin, todo lo relacionado con la mina, ¿no? En fin, lo que hacéis antes en la mina, muchos palistas, muchos retristas, basculistas, en fin, todo lo relacionado con el sector minero, principalmente. Por supuesto, porque no va a venir la gente, por ponerte un ejemplo, de Almería aquí a darte una pala, pues siempre será más fácil y más barato para la empresa, porque trabaja gente del sector, y además son gente que conoce el oficio, que ya habéis estado en eso, además había cursos de formación, en fin, todo lo necesario para utilizar la gente de aquí. Y sería, en fin, que interesaría tanto a la gente de la comarca como a la empresa, ¿no? Evidentemente, siempre mucho más barato, para todo, y mejor. No, yo reconozco que tengo cierto grado de preocupación personal. Es decir, no... Una de dos. O yo me he explicado con una claridad meridiana, lo cual no creo, por razones lógicas, o realmente han quedado, o deben haber quedado muchas dudas sobre la cuestión de derechos, jurídica, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor es verdad lo primero, que ha quedado todo claro, no lo sé. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que me parece una propuesta bastante seria la que estoy escuchando hoy aquí. Me ha gustado la exposición con la que se ha hecho el tema. Yo creo que se queda bastante claro las dos posturas, vamos, jurídicamente cómo está el tema. Yo quería hacer dos preguntas. ¿Cómo se afronta el tema de que estamos hablando de una zona que es PIC, bien de interés cultural o industrial? No lo sé si que son dos figuras distintas o cuál sería, y de qué manera puede afectar el tema de las maniobras militares que se desarrollan aquí. Gracias. No, mire, eso ya está. En cuanto a la primera pregunta, ese tema ya está resuelto por la Administración Autonómica. No es perfectamente compatible el bien de interés cultural con la explotación, naturalmente con las medidas necesarias para no fastidiarlo más. Pero la segunda cuestión, ha hecho usted una pregunta en relación con la cual yo soy especialmente sensible. Porque no puedo entender
Desde el primer día en el que yo estuve trabajando en este tipo de cuestión, en esta cuestión en defensa de los intereses legítimos en minas de Alquife, periódicamente han estado entrando, haciendo maniobras militares dentro del pueblo minero, y tenemos un dossier así de gordo de fotografía de destrozos a tiro limpio dentro de las viviendas, situación que se ha denunciado, hemos denunciado nosotros personalmente de palabra ante la administración autonómica, por escrito formalmente ante la administración autonómica, al Ministerio del Ejército, que sepa, vamos, todavía estoy hablando de 2 años o 3, todavía estoy esperando una contestación, y todavía sigo sin digerir cómo es posible que autoridades autonómicas y locales en un bien de interés cultural extraordinariamente protegido puedan permitir la entrada de unidades militares produciendo destrozos incalificables. No lo puedo entender, vamos, sinceramente es una cosa que ya me sobrepasa. Y en ese aspecto sí estamos decididos a seguir luchando frente a esa situación. Pero es verdad que eso ha sucedido y no sé en este momento si sigue sucediendo. Pero ha sucedido y con demasiada frecuencia, por desgracia. Hola, buenos días. Soy Juan Manuel Caro, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ferreira. Y bueno, ya un poco para recapitular, tenemos 2 tipos de aprovechamientos. El minero C, que es la explotación minera tradicional que se ha hecho todavía, la más importante, que es la que pretende Minas de Alquife, Minas del Marquesado, Holding Minas de Alquife, explotar. Y el otro tipo de yacimiento de tipo B, que sería, digamos, el más viable de explotar a corto plazo y en el que ustedes consideran que hay viabilidad suficiente para hacerlo mediante transporte por carretera. ¿En qué tiempo podríamos estar hablando? ¿Qué dificultades tendríamos jurídicas ahora mismo para la obtención, para compatibilizar que Minas de Alquife, la otra opción o la otra fuente titular de derechos, pudiera seguir con sus expectativas para hacer la explotación del aprovechamiento de tipo C, y que simultáneamente se pudiera dar lugar ya a empezar a trabajar con los aprovechamientos mineros de tipo B? Es decir, ¿qué escollos, tanto jurídicos como en tiempo, a qué escollos nos enfrentaríamos? Ahora, fundamentalmente, lo que hay es una lucha, entre comillas, entre la administración por el proceso de transmisión de derechos mineros, que la ha explicado Paco. Nosotros estamos capacitados y en disposición que nada más obtener la autorización minera de la sección B, te iba a decir 3 meses, pero bueno, entre 3 y 6 meses iniciaríamos ya inmediatamente la explotación, incluso antes, pero bueno, prefiero guardar un colchoncillo, ¿vale? Y somos totalmente compatibles, podemos cohabitar y perfectamente viables. Vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, si se llegase a un acuerdo, o sea, que en este momento, como he dicho antes, pues no tengo la menor idea, puesto que no hemos tenido el menor contacto de ninguna clase, pues las cosas no serían excesivamente difíciles. El problema central, la cuestión central es, por eso es, y la gran batalla es la titularidad de las concesiones mineras. ¿Quién es el dueño de las concesiones mineras? Y nosotros, por las razones que he comentado antes, tenemos muy claro que nosotros somos los dueños de las concesiones mineras. Eso da derecho prioritario a la explotación del yacimiento de clase C, pero subsidiariamente da derecho también a la explotación del yacimiento de clase B. Curiosamente, en relación con ese yacimiento no se dice ni media palabra en la solicitud que Minas de Alquife ha hecho de explotación ante la administración andaluza. Pero evidentemente va implícito.
va implícito, derivaría automáticamente su derecho a explotar el yacimiento de clase B. ¿Estamos? De manera que, pero nosotros simplemente, pero ese es un tema en el cual yo, naturalmente, el que menos autoridad puede tener para hablar sobre ese tema soy yo, de todos los que están sentados en la mesa, pero en fin, me atrevo simplemente a poner en duda, que no lo sé, a lo mejor resulta que estoy equivocado, a poner en duda la, por lo menos, gran rentabilidad de la explotación del yacimiento de clase C. Pero si alguien quiere explotarlo, el hecho de que nosotros seamos los dueños de las concesiones no sería un obstáculo insalvable. Sería cuestión de sentarse y discutirlo y hablarlo y ver las compensaciones que nos damos cada uno. Porque es evidente que ellos están ahí también y han hecho una inversión. Y tienen derecho a una compensación por esa inversión. Sin duda alguna. Y si quieren explotar la mina, magnífico. Pero el yacimiento de clase B, sin lugar a ninguna duda, ni siquiera razonable, eso es propiedad de la sociedad de Gananciales. Y a partir de esas premisas, a todo se puede llegar a un acuerdo. Es preferible, hablando crudamente, si tienes una previsión de beneficio de 10, es preferible, y eso lo vas a conseguir dentro de 15 años, es preferible ganar 7 mañana que 10 dentro de 15 años. Es tan sencillo como eso. No sé si me explico con claridad. Vamos a dar fin ya al coloquio por cuestiones de tiempo y me gustaría que las últimas palabras pues las dijera pues, el presidente de la empresa, Juan Manuel Sánchez Ferre, y la persona clave en todo esto. Juan Manuel. Bueno, yo me voy a levantar porque soy algo pequeño para que me vean todos. Como todos los que aquí son conocidos, porque llevo ya muchos años por la zona, yo como presidente y dueño de la explotación, pues os agradezco que hayáis venido al acto que hoy tenemos lugar y a presentaros a mi hijo, que es el que me sucede en todo este procedimiento. Muchas gracias y hasta siempre. Esperemos sinceramente, y ese es uno de los objetivos de esta empresa y de este acto, el que se solucione esto lo antes posible. Defendemos los intereses legítimos de la familia Sánchez Redondo y de la empresa que hemos constituido, ¿no? Pero queremos por el bien de la comarca, por el bien de nuestra empresa, por el bien de todos, que esto se solucione, que no se dilate esto en los tribunales ni en las administraciones, y que este ambiente, y sinceramente se lo digo, yo no soy de aquí, yo soy de Almería, pero yo de verdad se lo digo, se nota el ambiente tenso. Es una zona tan preciosa, tan bonita como esta, con la riqueza que tiene, tanto en el subsuelo como en el suelo, es decir, tanto en las entrañas de la tierra como arriba. Y es una lástima, una pena que lleve años este ambiente que se nota en los bares, cuando se saca el tema de las minas, es un ambiente tenso, y eso el forastero, yo soy un forastero aquí, lo nota, lo percibe. Yo creo que por el bien de todos, de la zona y de que es una zona preciosa, un sitio privilegiado de la zona de la provincia de Granada, yo creo que sería positivo que entre todo esto, bien es cierto que es una lucha, dirán ustedes, bueno, es una lucha entre empresas mercantiles, ¿no?, de intereses comerciales, pero es que hay personas en paro, hay familias que necesitan que esto se desatasque de una vez por todas. Y riqueza hay, pero no se saca la riqueza mientras estamos enconados en batallas legales. Entonces, bueno, el objetivo nuestro es ese, es decir, intentar, no queremos avasallar ni reclamar lo que no es nuestro, pero tampoco queremos que a esta familia y a esta empresa, pues, como si no hubieran existido, ni existieran, ni tuvieran ninguna propiedad aquí en esta zona. Entonces, el espíritu nuestro es ese, intentar solucionar esto lo antes posible, de la forma más justa posible para todo el mundo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por haber venido.
a los representantes de la administración, a los portavoces de grupos políticos, a los vecinos, a los granadinos, a los almerienses, a los medios de comunicación, algún cura que hay por ahí, no lo sé. Muchísimas gracias a todos.